Ok, lunes 14 de abril 2025, análisis técnico en la libra con el dólar americano. Voy a hacer un análisis técnico rápido. Mi metodología, como ya lo saben, es Smart Money Concept. Y quiero empezar mi análisis de este diario. Generalmente lo hago desde H4, pero necesito una lectura de contexto, así es que siempre utilizo el marco temporal diario. Ok, semanal, mensual, no lo veo. Hay veces que lo veo, muy raras veces. Simplemente para ver algunas cosillas. Por ejemplo, antes de iniciar mi análisis técnico, vamos a irnos a ICE Forex. Por ejemplo, si me voy a mensual, rápidamente, este broker te da información muy potente. Si se dan cuenta, aquí hay un precio histórico, donde el precio, bueno, donde la libra generó un movimiento. Después de un chingo de tiempo, lo que el precio viene y reacciona con fuerza, ¿no? Son zonas de oferta y demanda. Esta es una zona de demanda que hace que el precio genere un movimiento alcista, solamente para ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte acá vemos pues mechitas que en Smart Money para nosotros es liquidez previa. Hay niveles muy cercanos que nos indican que es posible que ahí haya liquidez y por esta mecha y por esta forma como el mercado está reaccionando y la estructura alcista en semanal, entonces podría indicarnos que el precio todavía quiere buscar niveles más altos. Aún así podría caer, nosotros no sabemos, nadie sabe lo que el mercado va a hacer. Solamente quería decir eso, ¿ok? Entonces vámonos a diario, en el marco temporal diario. Lo primero que observo es que el precio reacciona en esta zona, ¿ok? Y empieza a generar estructura alcista, ¿ok? Entonces, si yo me fijo, apego el precio ahí, podemos considerar esto como un nivel que rompe hacia el alza, ¿ok? Control Z. Puedo considerar esto como un punto mínimo o como un punto máximo. Ahora luego me van a entender por qué estoy haciendo esto en la libra. Cuando debería simplemente guiarme por la última estructura diaria, ¿no es cierto? Esta, que es la última estructura diaria. ¿Ok? ¿Por qué esto no sería una estructura válida? Porque es ineficiente, porque no nace de un order flow, de un punto de interés o de un 50%, ¿no? Como saben, el algoritmo se dice que para que el precio sea eficiente debe volver por lo menos al 50%. ¿Ok? Yo no sé, pero aplico lo que funciona. ¿Ok? Entonces puedo considerar esto no como un bloque de órdenes, sino como una zona de demanda, donde el precio reacciona y simplemente genera un movimiento alcista. ¿Ok? Vuelvo a repetir que en diario lo que yo observo es lectura de contexto. No necesito ver diario para abrir o cerrar una operación. Cuando tú tienes un procedimiento operativo basado en una ventaja estadística, lo que tienes que entender en primer lugar es que tienes que tener variables definidas para definir tu setup, aunque eso parece algo raro. Tiene que ser variables cerradas. Por ejemplo, si tú operas un patrón, ese patrón debería estar definido por una variable A, variable B, variable C, variable D. Por ejemplo, que un día no tienes por qué operar cinco variables que definen un patrón y otro día tres variables que definen un patrón. Siempre tiene que estar es cerrado, ¿para qué? Para que seas consistente y para que obviamente exista coherencia al decir que tenemos una ventaja estadística. Ok, entonces puedo considerar esto como un boss. Voy a agregar el tamaño. Listo. Esto es un boss, tengo un mínimo y un máximo. El precio simplemente tomó toda esta liquidez, vino a un punto de interés y está subiendo. Ese es un entendimiento macro que todos entendemos, ¿no es cierto? Ahora, en segundo lugar, tengo que observar el último rango operativo que el precio trabajó en esa subida, porque aquí hay una subida en diario, ¿no es cierto? Hay una estructura macro que desde este punto A hasta este punto B se tuvo una lógica. Ah, iniciando desde este nivel, lo voy a marcar con un círculo ahí, a partir de ese nivel. Entonces quiero ver la estructura para definir dónde se tomó una decisión o dónde cambió la perspectiva de alcista a bajista. Entonces, lo que siempre estoy observando. Si nosotros tenemos una lógica tendencial alcista,
Sí. Tiene que haber un punto en donde la visión alcista del trader tiene que cambiar, ¿no es cierto? Aquí hay un movimiento alcista. Entonces, aquí todavía la visión es alcista, pero cuando rompe, entonces en algún punto tuvo que meterse tanta liquidez para generar un movimiento bajista. ¿Entiendes? Y eso es lo que quiero observar. Entonces observo que tengo un impulso, un retroceso, tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso. Ok. Anteriormente había dicho que este nivel no es un punto para yo marcar una estructura válida. ¿Ok? Es una zona de reacción que no quiere decir que el precio no lo respete. Va a haber veces que el precio va a hacer esto, ¿no? Y va a caer. Algunas veces va a hacer el breakout y va a caer. ¿Ok? Entonces es una zona para poder trabajar, si es válida. Algunas veces simplemente hace un engaño, caen. El mercado es aleatorio, hace muchísimas cosas en diferentes escenarios. Aún así, yo considero esto como un punto de liquidez. Siempre estoy considerando esos niveles como puntos de liquidez. ¿Por qué? Porque cuando tú observas la estructura, observa este punto, que si nosotros marcamos un FIBO, entonces viene hasta el 50% a descuento, entonces decimos que este nivel es un punto eficiente, donde yo puedo marcar una estructura a partir de ahí. Y si tomo ese punto eficiente, que es un punto de origen correcto, entonces mido el 50%, se dan cuenta que este nivel no viene, ¿no es cierto? No viene aquí. Entonces, para yo continuar la estructura, entonces debo tener ciertas condiciones que el precio debería ser para yo considerar esto como un nivel estructural. Para mí es liquidez hasta el momento que yo estoy ahí. Cuando el precio está ahí, entonces estoy considerando esto como nivel. Aparte que aquí tengo muchísima ineficiencia. Ok, entonces, ¿cómo se define un punto de origen de un impulso macro como eficiente? Se utiliza el Fibonacci y también se utiliza el order flow, ¿cierto? Eso no lo voy a enseñar. Eso será para la próxima. Ok, entonces, el último rango operativo que yo tengo es este nivel. Ok, el 50% estaría acá, casi fuera del origen del retroceso. Eso me da cierta información. Ok, basada en el backtesting, tú tienes que tener cierta información para tu lectura de contexto, porque no es lo mismo, te voy a hacer un ejemplo, no es lo mismo que tengas un retroceso y el rompimiento sea así y el precio esté cayendo ahí. Ok, en este tipo de casos, si te das cuenta, tenemos un boss y no existe mucha continuación, ¿no es cierto? Es un rompimiento y una continuación leve. Es muy diferente cuando el precio hace esto. Tengo un impulso, tengo un retroceso y hago esto, ¿no? Y el precio hace eso. Hay un boss y fíjate, el 50% queda fuera de la zona de retroceso. En este caso, el 50% está dentro. Algunas veces estará al límite ahí, algunas veces estará justo ahí. Entonces, esa es una información que tú deberías considerar y hacer backtesting para determinar de qué forma puedes aprovechar. Es una de las cosas que yo utilizo para leer el order flow. A ver si les puedo hacer un ejemplo. Luego, ok, entonces, si nosotros tenemos un rango operativo desde este nivel hasta este nivel, obviamente tenemos puntos de interés, ¿no es cierto? Fíjense en este order flow que ya lo habíamos visto anteriormente. A ver, lo voy a hacer rápido. 50% dentro, pero es un punto de interés decisional. Aquí el último nivel de transacción que sigue el order flow. Y tenemos acá en esta vela diaria el punto decisional que nace de un order flow. Listo. Generalmente
esta zona yo lo pongo siempre de color morado. Esta es una zona donde se induce al público a comprar porque eso será considerado como un chocho, este nivel. ¿Se acuerdan de este escenario? Este escenario fue una toma de liquidez. ¿Por qué fue una toma de liquidez? Porque estaba apoyada por una línea de tendencia. Fíjense en la lectura de contexto. Línea de tendencia, otra línea de tendencia y parece que rompe. Fíjate ese rompimiento con esa vela diaria. Cómo el precio rompe esa línea de tendencia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está buscando el operador tradicional? Está buscando, a ver, está buscando ventas, ¿no es cierto? Ahora, el Smart Money Trader lo que está haciendo es viendo este punto de interés, este bloque con FBG, y está considerando este nivel como que, como liquidez previa, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el Smart Money, digo, el institucional hace un falso rompimiento hacia arriba para sacar la liquidez que hay de aquellos que habrán entrado en corto. Porque esta vela que rompe la línea de tendencia, entonces es una vela de ventas, ¿no es cierto? Aquí habrá una zona de soporte, aquí habrán entrado, tienen stop por aquí y tienen take profit por abajo, ¿no? Algunos operadores que operan en marcos temporales diarios hacen eso. Entonces se toma el stop y también se induce al público a comprar. Entonces el Smart Money Trader lo que hace es esperar, ¿no es cierto? Ahí espera. De hecho, yo compré ahí, me acuerdo muy bien esa operación que me sacó por stop, pero no compré ahí, compré después de la reacción. Ahí se dan cuenta, este es un fake, ¿no es cierto? Todavía no rompe, el chop todavía sigue siendo válido. Entonces esa reacción se puede comprar. Vamos a irnos a H4 para ver, para revisar qué es lo que pasó en ese tiempo. Entonces todavía no se rompe, todavía estamos en el punto de interés alcista. Y aquí yo tenía un punto decisional. Considere esto como un cambio de perspectiva. Esto era liquidez previa. Intenté comprar aquí, me acuerdo muy bien. El precio simplemente falló, ¿no? Me dio un ratio 1-2. Estaba 1-2. Simplemente no quise poner a break-even y me sacó y el precio continuó. Ahora, ¿eso quiere decir que esa operación está mal? No, ni bueno ni malo. Hay veces que el precio, antes de fallar, ya sea que el precio sea alcista o bajista, tú tienes que entender que hay veces que el precio te va a dar este movimiento y va a fallar. Entonces tú puedes tener ratios aquí interesantes, 1.4, 1.5, que te apoyen la estructura. Eso no quiere decir que porque el precio va a fallar no deberías tomar esa operación. Todo está con la lectura de contexto. Ahora, el fallo en el order flow puede ser considerado aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hay una reacción, se genera el choch y el precio viene aquí y este movimiento no es capaz de hacer esto. Entonces, aquí está fallando. Aunque me deja liquidez posterior, aún así el precio hace lo que hace y simplemente falla. Pero ese es un escenario de manipulación. Es una zona de manipulación en la cual tú debes tener cuidado y para eso te sirve la lectura de contexto. Obviamente, si yo hubiera tenido tal vez la picardía de decir que esto es una toma de liquidez, en realidad no lo está rompiendo porque el choch tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Ok, algunos consideran eso como un indicio de cambio de estructura. Yo no lo hice. Esto también te da una información. Hoy en día ya yo considero esta información antes de entrar en una operación, porque cuando tú tengo una zona macro, entonces ahí simplemente el precio falló. Les estaba diciendo que si yo hubiera tenido la picardía de decir, ¿no? Que esto era una toma de liquidez, posiblemente me hubiera ahorrado el stop. Aún así,
ese movimiento pudo haber generado por lo menos un ratio 1,3. En esta oportunidad no se dio. El punto de origen ya era de bajas probabilidades porque había muchísima debilidad a partir de este fallo. Se supone que si hay fuerza alcista, entonces en este punto que cambió la perspectiva y me deja liquidez previa, debería haber una buena reacción. No es que debería, pero estadísticamente en los escenarios que yo opero es lo que se repite la mayoría de las veces. Ok, entonces vamos a volver a diario para seguir leyendo el contexto de lo que sucedió en el pasado. Entonces, si tú observas la historia pasada, te vas a dar cuenta que este fractal alcista diario, hasta ese punto tenías una perspectiva alcista, ¿no es cierto? Es ahí o no una perspectiva alcista, hasta esta última vela alcista roja que tú ves aquí. Claro, la visión todavía es alcista, el entendimiento de la estructura es alcista. Pero cuando el precio falla, hace esto. ¿Qué es lo que tú haces? Cambias tu perspectiva y ya tu visión no es alcista, porque estás viendo que está fallando. Entonces, cuando está fallando esto, entonces tiene que haber un punto donde el precio te deja una información, un punto donde se tomó una decisión, ¿cierto? Entonces, el punto donde se tomó una decisión, si te das cuenta, ya lo habrás visto, aquí hay un vacío de liquidez chiquito y había un bloque de órdenes. Entonces, pero yo lo marco siempre desde la mecha hasta de mecha a mecha. No estoy refinando mucho. Esta es para mí una zona macro que en el futuro me va a servir como una zona en donde yo voy a tener cuidado, porque es muy probable si el precio viene, me manipule, me genere una reacción para poder vender. Fíjate, eso no una zona de ventas ahí, es una zona de manipulación, ¿correcto? Entonces ahí falló el mercado y vino aquí mítica. ¿Ok? Listo. Entonces, como vemos, tenemos aquí un movimiento y cambió la estructura, la perspectiva y aquí genera un nuevo fractal bajista. Ahora, ¿en qué momento cambia de bajista a alcista? Entonces marco la última estructura. Me doy cuenta que esta es la última estructura bajista. Algunos estarán observando esto, ¿ok? Tienen que, tienen que observar el escenario. Por supuesto que es una zona. O sea, aquí se pudo marcar el order flow, ¿no es cierto? Se suponía que tenía que caer y se suponía que ahí tenía que el precio, si alguna vez vuelve, tiene que reaccionar. ¿Ok? Pero lo primero, antes de utilizar esto, tienes que ver los fractales que tú estás operando. Si tú empiezas a marcar este fractal, mira, para que me entiendas, si tú empiezas a marcar este fractal, a partir de ahí, supongamos que este es un fractal diario, que es tu primer fractal, es el primer fractal que tú vas a considerar en tu operativa, ¿ok? A partir de ahí, tú sabes que existe fractalidad, ¿ok? Este es mi primer fractal. ¿Cuál es el segundo fractal que compone eh, a este fractal mayor y que forma, obviamente, internamente otras estructuras? Marcaríamos esto, ¿no es cierto? Ahora, si nos bajamos a menores temporalidades, también veríamos que estos fractales que parecen pequeños también tienen otros fractales mucho más pequeños. Entonces, algo que no quiero que te confundas es que marques desde este nivel hasta este nivel y luego hagas esto, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos estructuras. No, ahí no tenemos dos estructuras, ahí tenemos una estructura macro que es desde este punto hasta este punto. Entonces, esta estructura, si yo marco la eficiencia, el 50% del FIBO, está aquí fuera del fractal. Ahora, estos fractales que tienen el 50% fuera tienen particularidades, ¿no? Aquí yo estoy viendo que es un comportamiento muy mitigado y que el order flow no debería estar fuera de esta zona. El order flow tiene que estar desde esta mecha hasta ahí, desde donde inicia el retroceso hasta que finaliza el retroceso. Ahí tienes que tener el order flow, que no puede estar fuera. Si te das cuenta, aquí inicia el order flow fuera de esa mecha. Ok,
fuera. Entonces el order flow está ahí. Entonces esta reacción no la trabajo con este bloque, lo trabajo con esta línea. Ok, entonces te voy a mostrar un ejemplo. A ver, vamos a irnos a GBP, JPY, Libra Yen. Mm, ok, aquí tengo un ejemplo. Vamos a irnos a H2 y aquí está el ejemplo. Bueno, no les quiero enseñar muchas cosas porque eso cuesta muchísimo, pero un regalito de acá es que el order flow empieza desde que toca la mecha. ¿Das cuenta? Cuando tienes aquí fuera, entonces el order flow empieza a partir de ahí. No quiere decir que esto no venga aquí, sino que empieza desde ahí. Algunas veces cuando existe vacíos, el order flow está fuera de la zona. Entonces el precio falla y viene aquí. No son otras cosas. A ver, vamos a volver ahí. Creo que ahí estamos en diario, ¿no es cierto? Ok, estamos acá en diario. Entonces tengo mi estructura última que es bajista y en algún momento tiene que cambiar a alcista, ¿no es cierto? Acá tengo mi fractal. Vale. Entonces, tengo que tener un decisional. El decisional para mí está aquí. El flujo de órdenes está ahí. Me voy a ir a H4 para que sea mucho más visible y tú entiendas la forma más simple de posicionarte en el mercado. Ok, los que operan H4, entonces entenderán que este es un cambio de estructura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Es un cambio de estructura, sí o no? Algunas personas que solamente operan H4, entonces entenderán que es un cambio de estructura, entonces estarán operando alcista. Ahora, ¿por qué no es un cambio de estructura? Porque este fractal no es eficiente. ¿Y por qué no es eficiente? Porque si tú mides el último fractal, que es este, de aquí hasta aquí, fíjate que es macro y hay pequeñitas construcciones, ¿no es cierto? Tienes que aprender a diferenciar entre la construcción simple y la construcción compuesta. Un fractal compuesto tiene fractales simples en menores temporalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, el precio viene, llega al 50%, no, ¿no es cierto? Genera una estructura, fíjate, estructura que parece muy válida, pero en realidad es una estructura ineficiente. Nunca marques tus zonas de interés en este tipo de fractales si es que tienes un movimiento extendido. Pero si tienes liquidez previa y no está extendido, es probable que puedas aprovechar una reacción. ¿Ok? Pero es ineficiente en sí por su naturaleza. Entonces, liquidez previa. ¿Ok? Liquidez previa. Y este es un módulo, esto se denomina como un módulo de reacumulación o recapitalización. Esto lo enseñaba antes, ya no lo enseño porque mi metodología se ha hecho mucho más simple. Cuando tú tienes un rompimiento de un, haz backtesting, es un consejo. Cuando tú tienes es un rompimiento de un flip o de una estructura macro, casi y generalmente vas a ver este tipo de comportamientos. ¿Ok? Vas a ver esto y cae. También vas a ver esto. A ver, antes de romper, hace esto y cae. Son varios módulos de reacumulación que se utiliza cuando el mercado está extendido. Ahora, el mercado está extendido porque por este tipo de cosas, ¿no? Que tienes que ver. Yo lo utilizo mucho, ineficiencia y zona probable. Vale, vale, mucha información. Entonces, eh, pero quiero que te fijes en la visión alcista que tienen algunos traders. Están viendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fíjate que aquí todavía no rompe hacia la baja, ¿cierto? Ahí no rompe hacia la baja. ¿Dónde cambia la perspectiva? Ahí es una zona decisional, entonces. Como es una zona decisional, yo marco, estoy pendiente de ese nivel para ver
cómo puedo aprovechar en el futuro cuando el precio vuelva ahí en un movimiento macro. Nunca estoy esperando que el precio vuelva. Yo no sé si va a volver, pero en algún momento, si es que lo hace, entonces voy a tener pendiente ese nivel. Entonces ese sería la zona del order flow, este sería el punto de origen que no lo voy a considerar, porque una vez que falla el order flow, el original, según el contexto, no lo considero. Vale. Ahora, sigamos con la lectura de contexto. ¿Qué es lo que hizo el precio? Aquí me confirma un rango operativo. Ok. Si bien es cierto, aquí internamente en este fractal todavía tengo una visión bajista. H2, no, H2 no utilizo, H4, H1 es lo que utilizo. Estoy en ICE Forex. Generalmente en Forex, si es que no estás eh, muy claro en tus puntos de interés, lo que tienes que hacer es tienes que revisar otros brokers. Mira, te voy a dar un ejemplo del por qué tienes que revisar otros brokers, otra data, otro gráfico, porque a veces te puedes confundir. Te voy a mostrar en Libra, ya me acuerdo muy bien esta operativa, que no tomé esa operación porque en mi broker no me muestra una información real, me muestra una información falsa. Voy a abrir también aquí GBP, JPY en FXM. Lo voy a hacer rápido. Ok, es un análisis. ¿Dónde está esa data? Un momento. Hacen una caída que el gráfico estaba diferente en el broker que yo estaba trabajando y no me animé a hacer una venta porque estaba viendo que no llegaba a la zona que yo había marcado. Pero en realidad en el broker que estuve operando sí llegó, simplemente no abrí mi plataforma ese día por estar observando TradingView. Está muy claro dónde está eso. ¿Dónde está que se me perdió? ¿Dónde está que se me perdió eso? Creo que es esto, a ver. Sí, creo, es esta zona, es esta. La voy a ver en dónde está. En Wanda. Ok, ahí debe estar. Me voy a ir a H1 para que ustedes observen. Justo, justo aquí está. Me refiero a esta zona. Esta liquidez previa. Ok, tengo liquidez previa y el precio llega a la zona que yo había marcado. Es una zona de mitigación que se dio perfectamente. Pero en mi broker estaba así. Creo que lo rellenaron. Pero eso está muy... No, FXM. Es Wanda. Ok. GBP, JPY en FXM. Aquí está.
Aquí está el ejemplo que yo les quería dar. Excelente, aquí está. Ahora quiero que te fijes, aquí es la misma zona, que es la misma zona que estoy marcando, que aquí no llegó. ¿Te das cuenta cómo no llega? Es una información falta, porque en realidad el precio sí llegó. En el broker Team Markets que estoy operando, el precio sí llegó, pero ese día yo vi el precio aquí, un día martes 31 de diciembre, último día de operativa. A ver, vamos a ver. En Oanda, llegó un día miércoles 1 de enero, martes 31. Entonces, ok, entonces FXM estaba cerrado. Puede ser. Puede ser que simplemente la data se mantuvo hasta ahí y a partir de ahí empezó a caer. Entonces, acá es miércoles 1 de enero, 6 de la tarde. Ok. Pues se dan cuenta cómo a veces el precio te miente. Otro ejemplo en GBP-USD es esto. Este escenario. A ver, nos vamos a ir a H4 para que te quede claro, para que no te pierdas de esos detalles que hay veces te confunden. Mira, quiero que veas este movimiento alcista. Es un fractal, ¿no? Es un fractal que en algún momento va a tener un retroceso. ¿Ok? Entonces, en este fractal que tiene un punto de origen desde un order flow, desde una zona de demanda, entonces hay un punto donde sucedió algo. ¿Ok? Si tú te fijas, hay una estructura bajista, no está muy marcada, pero sí se nota. ¿Ok? Y la última estructura es esta. Retroceso e impulso. Está muy, muy claro y definido. Aunque el retroceso no es tan profundo, es muy leve. Entonces marcas ahí y fíjate que aquí sí lo rompe. Si tú marcas toda esta zona, puedes refinar. Supongo que aquí hay algún bloque. La verdad no reviso, simplemente estoy revisando esta información, que si lo rompió o no lo rompió. Eso es lo que me interesa. Y aquí, si te das cuenta, en Oanda sí lo rompe con cuerpo de vela, pero ese es un engaño en realidad. Porque si tú te vas, en mi broker no lo rompió y esa también es una operación que se me escapó. Si nosotros nos vamos a GBP USD en FXM o en algún otro broker, nos vamos a fijar. Mira qué belleza, el precio, cómo retestea esa zona y me genera un punto decisional. Hasta ahí la visión era bajista, ¿no es cierto? Por la estructura. Tengo un punto, tengo un punto. Ahí todavía es bajista porque puede ser considerado como una toma de liquidez. Pero el precio rompe y continúa y me deja liquidez previa. Liquidez previa. Y fíjate lo que hace el precio. Este trade me lo perdí. Ahora esta sí que aprovechamos, pero eso fue otro escenario. Fíjate esa reacción que tiene el precio. Y al estar viendo Oanda, como lo rompió, entonces muchos han esperado el precio aquí. Y el precio nunca llega ahí. Simplemente te engaña. Entonces, ese tipo de cosas. Podría darles otro ejemplo, pero basta con esto. Entonces, este tipo de escenarios tienes que tener cuidado cuando operas Forex. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado para no. Esto es Wanda, acá arriba. Esto es FXM. Este es el par que estoy operando. Ok, ya luego lo voy a. Ok, estamos analizando esto. Vamos a continuar con libra dólar. Estábamos en esta última estructura, ¿se acuerdan? Estábamos en esta última estructura, ok, que es una estructura simple de un fractal compuesto.
Ok. Entonces ahí la visión todavía es bajista. Algunos estarán considerando esto como liquidez previa y aquí este punto será considerado como un nivel de liquidez previa y algunos estarán entrando ahí. Y eso también no está tan claro porque estamos en Ice Forex. Porque en realidad, si nos vamos a Wanda, ¿por dónde está? Aquí está. Wanda, fíjense que el precio no toca, o sea, este nivel no toca al bloque de H4, fíjense. Porque el flujo de órdenes tiene que ser en el momento en que toca el bloque de órdenes. Si tú haces backtesting vas a saber por qué. Fíjate que no toca, ¿no es cierto? No toca. Entonces la reacción, la primera reacción es esta. Esta es la reacción realmente. Antes de tomar la decisión de cambiar este punto, de cambiar de bajistas a alcistas. Ok, entonces por esta información vamos a ver cómo están aquí en este broker para asegurarnos dónde está el cambio de perspectiva y acá tampoco lo toca. Entonces, IceForex es un error. Es una data muy imprecisa. Te da muchísima información del pasado, pero no es algo que deberías utilizar para hacer tu análisis técnico. Yo estoy operando en Trade Locket. No es muy dinámico como TradingView. Aquí hago mi análisis, pero lo refino también en Trade Locket. ¿Ok? Simplemente estoy haciendo el ejemplo de lo que hago. ¿Ok? Diríamos que este es un punto decisional, entonces esta zona que voy a marcar aquí, diríamos que es una zona decisional. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? No hay fuerza, no hay potencia en esta zona, en esta reacción. ¿Ok? Tendría mucho cuidado con esta vela. Lo he revisado en micro y no es una vela confiable. Y aparte, acá tengo un vacío que no se ha rellenado al 100%. Entonces, yo dudaría de ese nivel. Es por eso que la zona correcta del fractal macro está aquí. Ok. Aquí es la reacción, donde se va a considerar fallar o se va a considerar todavía una visión bajista. Tenemos una visión bajista en este fractal. Viene aquí y fíjate lo que hace el precio. Fíjate lo sutil que es para que veas los flips que se rompen, te generan zonas de manipulación. Lo dije al inicio del video. Esta es una zona importante, ¿no es cierto? Fíjate, si nos vamos a H1 vamos a ver ahí un bloque muy, muy pequeño. Solamente deberías fijarte en estas velas pequeñas porque es un fractal relativamente grande, por así decirlo. Es una zona relativamente grande, es un fractal relativamente importante, fíjate por el movimiento, porque son 400 pips que mueve. Entonces, un fractal no debería ser refinado tanto hasta H1, ¿no? Generalmente, un fractal que mueva esa cantidad de pips, yo lo dejo en H4. O sea, y con H4 me basta esa zona porque sé cómo la voy a operar. Vale, algunos refinan y esperan el precio. Entonces, esta refinada, quiero que también pienses un poco. ¿Qué es lo que sucedió acá? ¿Qué es lo que pasó? Utiliza tu inteligencia. ¿Habrá o no traders que han querido vender ahí en esa zona? ¿Sí o no? Claro, se habrán considerado esto todavía como una liquidez previa. Que yo ya no operaría M15, H1, la verdad, porque es un fractal relativamente grande en una zona que llega a una zona de demanda, ¿no es cierto? Entonces, esta vela que parece insignificante, estas dos velas son velas que se utiliza generalmente. ¿Para qué? Para hacer una reacumulación. ¿De qué forma se hace una reacumulación? Si tú tienes un fractal bajista, ¿ok? Antes de romper o después de romper, generalmente te genera un mínimo o un máximo según sea el caso, ya sea rompiendo o antes de romper.
Ok. En este caso lo hizo después de romper, me genera acá un máximo más bajo y el precio viene a limpiar y continúa. Ok. Este tipo de cosas las vas a ver muchísimas veces si te vas a micro o haces backtesting. Lo vas a ver muchísimas veces cuando se rompe y el precio quiere continuar sin generarte un buen retroceso. Simplemente el precio quiere continuar. Está utilizando una zona para engañarte. Por eso las zonas tienes que combinarlas con la lectura de contexto. Nos vamos a ir a H1. En H1 no se ve bien las velas porque estamos en Ice Forex. No se ve bien, nos vamos a ir directamente a Wanda. Aquí se ve muy, muy bien. Lo voy a dibujar muy rápido. Aquí está el bloque H1. Aquí está el rompimiento. Ok. Entonces, fíjate aquí. Fíjate, eh, lo voy a hacer muy detallado, ¿está bien? Pero simplemente para que entiendas la lógica. No es un setup que tú deberías operar. Yo sí lo opero y te lo voy a mostrar. Con GPU CD y también tal vez con otro par, ¿no? De hecho, en los pares que opero, en casi todos los pares en Forex se presenta este escenario. El escenario es el siguiente. Una vez que tú tienes un flip, el precio retestea, toma una decisión, retestea una segunda vez, o sea, el precio viene nuevamente a liquidar este nivel y continúa. ¿Ok? Entonces, haz backtesting y observa que muchas veces se genera ese tipo de comportamiento. ¿Ok? Mira, vamos a irnos a GPJPY, porque ese patrón me acuerdo muy, muy bien en H4. Eso está más aquí. Ok, fíjate esta hermosura de patrón. Este es un fractal, punto de origen eficiente, punto final, tenemos un boss dentro. Entonces, en teoría, el precio debería volver por debajo del 50%. Pero fíjate qué es lo que pasa antes de romper esta estructura. Aquí hay una última lucha, ¿no es cierto? Aquí hay una última lucha, una zona de conflicto entre aquellos que tienen una visión bajista y aquellos que tienen una visión alcista. Aquí habrá personas que están vendiendo, entonces tienen una visión bajista, hay cambio de estructura en micro, pero es una zona de absorción porque se absorben los contratos o la liquidez de ventas hacia compras. Entonces el precio lo que hace después de eso que es romper, ¿no es cierto? El precio rompe y retestea esa zona. Fíjate, acá hubo conflicto, se tomó una decisión, el precio viene y lo retestea. Obviamente aquí tú vas a entrar, pero ¿qué es lo que hace el precio? Entonces, este tipo de zonas, después de un conflicto, tú tienes que tenerla presentes así, de esta manera, de esta manera. Esa es la zona de compras. Después, esto es un movimiento de reacumulación. Fíjate que el precio no viene a estas zonas profundas, sino que utiliza esta zona para hacer sus compras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está llevando una narrativa desde este momento que posiblemente el precio pudo haber caído. Supongo que más allá hay zonas de soporte, resistencia, macro, que inducen al público a vender. Entonces, aquí todavía hay visión bajista. Entonces, eso es lo que generalmente se hace. Y eso es lo que vamos a observar en libra dólar. Todo está en que tú entiendas de qué forma se comportan los traders. O sea, tú estás viendo el comportamiento de los traders. ¿Ok? ¿Tú crees que un intradía no va a comprar si es que aquí observa que aquí se tomó una decisión?
El intraday va a ver esta zona como una zona probable donde puede comprar. ¿Por qué? Porque es una zona en donde rompe un punto importante, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tenemos un fractal mucho mayor que tiene zonas de venta, pero está mucho más arriba. Todavía no llega el precio hacia arriba. Entonces, ahí están comprando y probablemente comprar. ¿Ok? Entonces, el institucional sabe eso, sabe perfectamente eso. Y el institucional también está metiendo compras aquí, pero luego, después que hace eso, ¿qué es lo que hace? A ver, estoy redundando mucho. Después que rompe, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que vimos en Libra Y. ¿Ok? ¿Cómo se llama esto? En una zona de manipulación, en una zona probable, donde es fácil ver el comportamiento del retail trader, esta es un comportamiento de reacumulación. Y tiene esta figura. ¿Ok? Un regalito para el que quiera hacer backtesting, la verdad. Mm, Esto podría mostrarle en los diferentes pares que opero. Entonces, ahí debajo de este nivel, esta es la entrada, es debajo de este nivel, ¿no? Al, al PIP. Ahí. 25 pips de sobra. Unos 6, estás satisfecho, ¿no? Por lo que buscas es la consistencia. No buscas la excepción. La excepción es esto, ¿no? Algunas veces el precio te da eso, ¿no? Pero la mayoría de las veces puede darte otro movimiento. Simplemente tienes que buscar lo que es consistente. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a diario para ver qué es lo que estamos haciendo. Ya sabes que hice la lectura de este fractal macro y simplemente estamos viendo todos los escenarios. Ok, sabemos que aquí tenemos un fractal. Lo voy a dibujar rápido para continuar nuestro análisis. Ok, perfecto. Entonces tenemos un fractal bajista. Ok, aquí teníamos un punto de interés. Ahí. Estamos actualmente ahí. Entonces todavía tengo pendiente esto en mente, pero no lo marco. No me gusta demorarme mucho en mi análisis técnico para el canal, así es que lo voy a hacer rápido a partir de ahora. Ok, como sabemos, esta es una zona probable de ventas, ¿no es cierto? Es un decisional que muchos están observando. Ok, entonces lo que esperamos para vender es un cambio de estructura. Vamos a llevar la información también alcista. Como saben, este sería un punto de origen y este sería el decisional de este retroceso, ¿no es cierto? Hasta ahí. Ok. Y de este fractal, si es que lo consideramos, es que ya no consideraría este fractal. Ya no, mira, si tengo ahí, por simetría, ya no consideraría este fractal. O sea, si el precio hace así, yo sé que todo esto es un fractal. Esto es todo un fractal, pero por simetría no lo voy a considerar. ¿A qué me refiero con simetría? Fíjate el espacio en el retroceso. Ok, fíjate en el espacio en este retroceso y la distancia que se está generando, y es más, está fallando. ¿Para qué? Para generar fractales nuevos. Entonces la visión es desde este punto hacia arriba. Ya no estoy considerando este fractal por eso. Por eso que lo estoy ignorando. Simplemente lo utilicé para hacer esta compra que tenemos aquí. Vale, entonces el precio llega a nuestra zona de interés. El precio llega a nuestra zona de interés. Ok. Y fíjate ahora el aspecto técnico que deberías considerar cuando tú tienes escenarios que se están lateralizando. En una zona, en una zona de ventas, en una zona de compras, tú como Smart Money Trader, ¿qué es lo que estás buscando?
Estás buscando que el institucional te muestre liquidez transaccional, que te muestre volumen en el momento de generar un rompimiento, ¿no es cierto? Pero aquí, fíjate cómo es que este comportamiento induce al público a vender. Esta es una zona decisional, rompe el trader tradicional, estaría buscando ventas aquí. Esta es una zona de soporte, ¿no es cierto? Si utilizamos el cuerpo. Ok, así, ahí. Refinar un poco más así. Entonces, rompe esa zona, rompe este nivel. Aquí hay una zona de soporte y ahí están vendiendo como locos. Esa figura técnica te indica que están vendiendo. Simplemente quería hacer la lectura de qué es lo que pasó, cuál era la perspectiva de los traders que operan ciertas zonas, ciertas rupturas y cómo es que el precio manipula. Entonces, a partir del precio simplemente falla, ¿no es cierto? Si te fijas, este impulso lo podemos medir. Tenemos un punto de inicio de un movimiento, marcamos nuestro 50%. Este retroceso no llega, este retroceso no llega, este retroceso no llega. Todo es ineficiente. Es ineficiente a menos que nazca de un order flow. Este es un order flow, fíjate. Flujo de órdenes. Vela con vacío, genera reacción, el precio rompe. Entonces aquí este es un punto de interés para mí. Es un punto de interés, pero a la vez también es un fractal. Es un fractal extendido. ¿Y qué te dije de los fractales extendidos? Que el order flow funciona, no, se activa a partir de que toca la mecha, el flip. El order flow tiene que estar de aquí hasta del inicio del retroceso, suave, del inicio del retroceso al final del retroceso. Cuando el 50% está dentro, no tiene mucha continuación, entonces el order flow está más o menos por ahí, ¿cierto? Debería haber zonas donde se toma una decisión micro para romper, donde tú vas a considerar. Hay otro escenario en donde el order flow está fuera, eso no te lo voy a enseñar ahora. ¿Qué podemos hacer aquí? Simplemente leer la estructura. La estructura, una vez que falla el precio, este nivel, seguimos viendo la estructura. Retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, no lo rompe. Impulso todavía no rompe. Decisional sí lo rompe. Entonces, mi rango operativo es desde este punto hasta este punto. Recuerden que tenemos vacíos y tienes que entender que hay veces que el precio dilata o extiende un movimiento simplemente para engañarte. Este es un rango operativo, fíjate, este es un rango operativo desde ese retroceso hasta este impulso. ¿Ok? Ahora, cuando el precio hace esto, fíjate lo sutil que es esto. Cuando el precio rompe, aquí me genera un nuevo voz, verdadero o falso, es verdadero. Me genera un nuevo rompimiento. Pero yo tengo que ver un detalle, tengo que ver de qué forma se comportó el decisional y si tengo vacíos de liquidez para seguir mitigando. Mira, para tu libro.
Tengo un impulso, tengo un retroceso, ¿ok? Tengo un decisional. Este decisional, cuando falla por una mecha o es roto, o sea, con un breakout, lo voy a dibujar así. Lo voy a poner aquí y voy a continuar aquí. El precio puede venir al origen y continuar. Pero el rango operativo sigue siendo desde este punto hasta este punto. Cuando el decisional es mitigado por una mecha, voy a dibujar una mecha aquí, ahí, te da cierta información. Cuando se mitiga por una mecha, hay veces que puede generar un movimiento para tomar liquidez de aquí, haciéndote ver que hizo un boss, pero es un boss falso. Es un boss falso y realmente lo que va a hacer el precio es venir al punto de origen. ¿Ok? Entonces tienes que tener cuidado en ese tipo de escenarios para operar estos smart money traps, ¿no es cierto? Trampas. La trampa es smart money. Yo lo pongo siempre de color rojo. Smart money. Ok, un SMT. Y lo que voy a esperar es trabajar este nivel. A ver, te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a irnos acá en FXM o Uganda, en cualquiera de los dos. En los dos, ok. Los dos te voy a mostrar. Aquí tengo un ejemplo. Solo déjame acordarme en qué zona está. Mm, creo que está en menor temporalidad. A ver, irme a H1. En JudyCat se presenta muchas veces ese escenario. Pero JudyCat no lo estoy operando por ahora. Tendría que buscar con más paciencia. Así lo tengo marcado por aquí. ¿Dónde está? Ahora que me acuerdo, ¿dónde está? Debe estar más aquí. Ok, aquí está. Fíjate aquí. Ya lo encontré. Este tipo de escenarios que se presentan en algunas ocasiones tienes que tener cuidado. Ok, vamos a ver este escenario. ¿Ya te diste cuenta a qué me refiero? Tengo aquí un bloque decisional. El decisional es de este color. El punto de origen. Bueno, este es un order flow, la verdad no es el punto de origen. Flujo de órdenes. ¿Dónde está? Original. Ahí. Ok.
Liquidez previa antes de llegar a un order flow. Fíjate, cuando viene casi al 100%, cuando está muy cerca, casi liquidando al nivel decisional, generalmente te puede hacer este tipo de movimientos. Hace un fake out, toma liquidez de la parte de arriba, entonces te induce a que puedas utilizar este order flow o esta zona, cuando en realidad te va a liquidar. ¿Ok? Entonces, algunas veces eh, lo toca al pip aquí, a la mecha, están muy, muy juntos o casi que lo liquida por una mecha pequeñita. Entonces, eso te da una información. Debes tener cuidado de la forma en cómo continúa el precio. Muchas veces estos movimientos son ineficientes, tú lo sabes. Entonces, es ahí donde puedes trabajar el original. Ok, si mal no recuerdo, también tengo un ejemplo en libro canadiense o en Just the Cat. En este par se repite muchísimas veces esos escenarios. Ahora vamos a ver, vamos a ir a H4 para mostrarte. Ok, ahí. Fíjate que está muy, muy juntos. La mecha está casi al límite. Esa información tienes que tenerla cuidado, tienes que tener cuidado. Y al final viene el punto de origen, ¿no es cierto? Acá. Entonces el boss estaría aquí. Esto es hasta aquí. Ok. Todo un retroceso. No lo rompe. Este es el decisional, pero este decisional es un fractal compuesto. Que este decisional como fractal compuesto tiene un punto de order flow y tiene también un punto de origen. ¿Ok? Y ese es el ejemplo que te estoy mostrando. Algunas veces el precio viene que el límite del decisional toma liquidez por arriba y viene el original, ¿cierto? Entonces todo es una trampa. Tienes que tener cuidado. Te estoy dando muchos ejemplos, muchos tips que puedes utilizar en, en tu operativa. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok, unos minutos más y ya termino con esto. Entonces estoy haciendo un repaso y una forma de leer el mercado. Estoy combinando mi análisis técnico con la lectura de contexto. Te das cuenta que no solamente es aplicar normas. ¿A qué me refiero? Que cuando tú defines un setup, voy a volver a repetir. Tengo un punto de origen, tengo un punto final. Eso puede ser una variable A, ¿no es cierto? Tengo el 50% del Fibonacci, ok. Eso puede ser una variable B. ¿Dónde tiene que estar? ¿Cómo, cómo determino el punto de interés que yo voy a trabajar para poder comprar o para poder vender? Puede ser una variable C. Variable D, variable E, puede ser la forma en cómo voy a entrar. Puede ser por un limit o puede ser por una confirmación. ¿Ok? Pero tiene que estar definido. No tienes por qué improvisar ni estar utilizando otras variables que no tienen nada que ver para definir tu setup. O sea, un setup o un patrón, como dices, un patrón que tú vas a operar, tiene que estar definido por variables cerradas. Entonces, solamente así puedes llegar a ser consistente. Pero te das cuenta que muchas cosas que parecen que tú podrías operar en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque tienes que leer el contexto, ¿no? Esto puede ser considerado como una zona de compras y acá hay una vela con imbalance. El hecho que haya una vela con imbalance no quiere decir que yo tenga que comprar aquí. ¿Ok? ¿Entiendes lo que trato de decirte? Tengo un punto de origen, tengo un punto final, tengo aquí, voy a medir el 50% con mi Fibonacci, ¿ok? Voy a buscar liquidez previa y voy a comprar. Entonces, no siempre es así, tú tienes que tener la habilidad de leer el contexto, todo esto es un engaño, ¿ok? Es un engaño porque aquí hay una figura técnica, hay una figura técnica
que es una figura técnica, el precio lo rompe, lo retestea, pero está trabajando un fractal eh, que realmente inicia de aquí hasta aquí y se extiende hasta este nivel. Y estos niveles son ineficientes y aquí tienes vacío. Entonces, el punto, acá tomó liquidez. Este es el punto de compra que tú deberías aprovechar. ¿Ok? Fíjate el tiempo el precio utiliza para llegar a esa zona. Es bastante tiempo. No veo liquidez institucional que me esté rompiendo y que esté revolviendo para yo poder vender. ¿Por qué tendría que vender ahí si es una zona de posibles engaños? Aquí hay muchísima liquidez. ¿Por qué? Porque aquí el retail trader entró, ¿no es cierto? Aquí entró y el stop está aquí. Entonces necesita el precio liquidar esos stops. Entonces voy a comprar para buscar esos stops. Y cuando el precio vuelva, generalmente se sabe que este tipo de comportamientos lo hacen para manipular al público. Cuando el precio vuelva, entonces yo sé que esta es una zona ineficiente. ¿Por qué? Porque aquí tengo una extensión que no se ha todavía mitigado, ¿cierto? Y a partir de dónde puedo empezar a comprar compras. Digo, a partir de dónde puedo comprar. A partir de dónde puedo comprar. Del inicio del retroceso al final del retroceso, porque es un fractal extendido. Ok, entonces ese tipo de cosas es lo que tú tienes que dominar. El proceso de análisis técnico y el proceso de hacer una lectura de contexto correcto. ¿Te das cuenta? Solamente estoy viendo algunas cosillas de lo que es análisis a través de Smart Money. Ahora, no utilizo líneas de tendencia, no te estoy mostrando cómo utilizar el, la zona de precios cotizables, no te estoy no te estoy enseñando cómo utilizar Fibonacci con ciclos, porque fíjate, este es el último fractal compuesto, ¿no es cierto? Vamos a ver dónde está el ciclo, dónde culmina ese ciclo para poder buscar ventas en una zona probable. Fíjate dónde está. Aquí está, como saben, esta zona es de color celeste, ¿cierto? Esta es una zona de ventas. Los alumnos de Joaquín Vega entenderán lo que digo, ¿cierto? El precio viene con fractalidad bajista. Cambia de bajista a alcista. ¿Hasta dónde? El cambio de polaridad está entre 150 y el 161, ¿no es cierto? Mis videos antiguos explican eso. Entonces ahí tengo una zona probable de venta. Entonces, si es una zona probable de venta, entonces esto podría ser considerado como liquidez posterior. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas es lo que te tienes que utilizar. Ahora, si nos vamos a diario, las zonas de precios cotizables, uf, y no te cuento sobre esas cosas que te dan muchísima ventaja para poder operar. Fíjate que aquí en esta vela alcista estamos en quincena de septiembre del año 2024. Entonces, es una zona de precios cotizables que genera un swing, que genera un engaño y genera un movimiento bajista. Entonces, esta es una zona. La zona completa, cuando la vela es grande, de la mitad hacia arriba es una zona de ventas. Voy a poner de color morado porque esta es la zona de color morado de mitigación. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas te pueden ayudar a rechazar operaciones en zonas que probablemente pueda fallar tu ventaja estadística, ¿no es cierto? Tengo aquí mi 150 y mi 161 del cambio de polaridad. Es una zona que yo voy a utilizar para rechazar compras porque es probable que el precio pueda continuar. En esta zona del 150 al 161 es una zona, entonces voy a tener cuidado. Ok, voy a tener cuidado para hacer mis compras porque voy a esperar que reacumule. Si reacumula y me indica alguna manipulación, puedo vender o si me manipula para comprar, voy a comprar, pero tengo que esperar a que el precio haga algo en esa zona. Bueno, era la información que quería compartir. Hace mucho tiempo que no grabo un video para el canal, así es que si a alguien le sirve, me comenta y seguimos compartiendo información. Ok, una última para retirarme. Vámonos a semanal, a temporalidad semanal y vamos a marcar esto. Tengo un punto de origen, tengo un punto final. Este es un fractal bajista. Voy a marcar desde el inicio hasta el final y voy a ver dónde está el 161. El 161 está, digo, el 61.8 está en esta zona.
Fíjate que el precio llega a 61, genera un movimiento y falla. Según la teoría, el 65 al 70% de las veces cuando el precio falla un 161, no, un 61,8 o un origen de movimiento desde un 61,8, busca el 161 que está más o menos por esta zona. ¿Ok? No hacemos proyecciones, pero simplemente aplicamos probabilidades. Entonces yo voy a marcar el fallo desde este inicio hasta este final y voy a marcar mi 161 que está por aquí, 150 desde esta mecha hasta el 161 como una zona probable. Si te das cuenta, aquí tenemos una línea de tendencia que el precio utilizó para generar el movimiento bajista mensual y esa sería una zona de liquidez que el precio podría buscar. ¿Sí? Ahora otra cosa, si nos vamos a H4, o nos vamos a ir a diario, aquí tenemos un punto de interés, voy a borrar todo, aquí tenemos un punto de interés con liquidez previa después de un engaño que nos podría servir para un movimiento bajista. Simplemente esperamos qué es lo que va a hacer el precio. Tienes que esperar. ¿Por qué? Porque esta lectura macro es una lectura para el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? El contexto es para que tú rechaces operaciones que sí cumplen, o sea, variables, patrones o setups que cumplen con tus normas, pero que tú vas a rechazar. ¿Ok? Supongamos que aquí tienes un impulso, tienes un retroceso con liquidez previa. Entonces, es una zona de bajas probabilidades para comprar porque se está topando con un punto de interés bajista, que es la visión es bajista. ¿Ok? Entonces, tienes que esperar qué es lo que va a pasar aquí. Y tienes que tener definido, si vas a utilizar esta zona para vender, tienes que tener definido de qué manera lo vas a operar. Tiene que ser con variables definidas. No puedes simplemente decir que el precio va a llegar y ya yo voy a vender, pero tú operas una vela diaria, tú operas una zona, tú giras el precio cuando se está moviendo en H4. Entonces, tienes que definir todo eso. Ok, entonces eso era la información que quería compartirles. Ha pasado muchos meses. Creo que el último análisis que hice fue en noviembre, octubre, a 30 de octubre aproximadamente, o no, primero de noviembre de 2024. Ahorita estamos quincena de abril. Observemos que hizo la quincena de marzo, que está más o menos por viernes 14. Esta es la quincena. Como está muy cerca del precio, no lo utilizo, simplemente vamos a. Pero quiero que fijes también estas zonas, son muy buenas zonas de, fíjate acá tenemos, aquí tenemos 15 de junio, 14 de junio, marca esta zona, la mitad, ok, vamos a ver, de la mitad hacia abajo es una zona de compras, ¿no es cierto? Y fíjate qué es lo que pasa, ¿no? Es una zona de precios cotizables que te funciona como una zona de soporte o resistencia. Entonces, ese tipo de cosas tienes que observar antes de tomar una decisión de inversión. ¿Ok? Generalmente mi lectura le va a servir más a aquellos que hacen swing trading o operaciones en H1, H4, hasta M15, M30 podrías aprovechar. Pero si operas en M5, ese tipo de cosas no te va a servir. Que entonces nos vemos a la próxima.